todos sus derivados con Roberto Cuchetti, que nuevamente lo tenemos en línea como cada viernes aquí en La Verdad al Aire, economista de Portfolio. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Hola, bienvenido. Buen día, Natalia, Antonio, ¿cómo están? Buen viernes. Bien, muy bien, muy bien. ¿Cuándo nos va a venir a visitar? Sí, que te extrañamos, queremos que vuelvas. Claro, claro. Bueno, Lo obligamos a levantarse más temprano, lo único, pero bueno, ya los chicos al colegio, todo y después se viene, no hay problema. Lleva, sí. Y después de ahí estamos por la radio, sin ningún problema. Sí, Bueno. temprano arrancamos. Genial. Bueno, Roberto, se conoció el dato de inflación, la verdad que habíamos pensado que podría llegar a ser un poco más bajo, pero finalmente terminó el 2,9 y a mí el dato que me llama más la atención es la inflación núcleo que está por encima del promedio, ¿no? Sí, correcto. Nosotros habíamos estado hablando entre 2,6, 2,7, quizá más parecida a la de Mendoza, porque relevamos más precios locales. Sí. Pero sí, la núcleo dio más o menos en línea con este 2,9, sí, que sigue siendo como un nivel bastante duro para lo que es la inflación de aquellos bienes que no están regulados y que tampoco son estacionales, bienes que algunos forman parte de la canasta alimentaria y pega bastante ahí. Este mes lo que sí se notó fue la estacionalidad negativa en los precios de los estacionales, ¿sí? Febrero en eso suele ser un poco más benigno, siempre pensamos en elementos de bienes de estación como el tomate, y ahí sí jugaron a favor, pero núcleo muy duro en el nivel de 3,1 y regulados, mostrando que, bueno, el año pasado con el tema electoral, quizá probablemente se atrasaron algunas tarifas, no se fueron aumentando al ritmo que debían y pegó mucho en el mes de febrero. Así que, sin lugar a dudas, fue un número por encima de las expectativas en general del mercado, yo creo que también del gobierno. Y bueno, queda esperar a ver cómo se empieza a desenvolver un poco marzo, que marzo suele ser un mes difícil. Sí. Si uno mira el año pasado fue también más difícil por el acuerdo con el fondo, cuando se empezó a generar esa... Sí, aparte hubo algunos comentarios del Ministerio de Economía que se malinterpretaron, también hubo operaciones desde la oposición, o por lo menos señalaron desde el sector de Massa, y la inflación de marzo fue la más alta del año pasado, así es que, bueno, habrá que ver cómo incide el tema del petróleo aquí, de la suba del precio del petróleo, ¿no? Porque eso afecta seguramente en el índice inflacionario. Y afecta en varias direcciones, Antonio. Nosotros esperamos una inflación que, tenemos el lado bueno y el lado malo. Sí. El lado malo esperamos una inflación un poco más alta, ¿no? Y habrá que ver cuánto dura este shock del petróleo. También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Sí. Pero suponiendo que el shock del petróleo es relativamente estable, que el precio puede volver a bajar, pero va a dejar alguna secuela, esperamos una inflación un poco más alta. El precio de la nafta nos estaría dando aproximadamente cerca de un incremento en el índice de 0,20%, con lo cual algo va a pegar. También hay que pensar que el precio de los granos a nivel internacional ha venido subiendo, no solamente ha sido el petróleo, hemos hablado muchas veces de la carne, precio en el cual esperamos más tranquilidad, pero al aumentar el precio del maíz, de la soja, esos son insumos, costos para elaborar proteínas, ¿sí? Entonces, que se utilizan en buena parte de la cadena alimentaria. Entonces ahí también estamos empezando a, entre comillas, tener cierta preocupación, porque eso puede pegar en un nivel de inflación también un poco más elevado. No es solamente el petróleo, no es solamente el combustible, por decirlo de alguna manera, también, por ejemplo, agroquímicos utilizan muchos derivados del petróleo, entonces afecta a distintos sectores, no solamente a lo que puede ser la logística y el transporte. El lado bueno es que podríamos ver más liquidaciones provenientes de la minería, del petróleo y el gas, y del complejo de commodities de Argentina más importante. Entonces eso llevaría también más tranquilidad por otro lado. Las dos caras
van a estar en el aire ahora. Roberto, vemos algunos titulares como que ven con buenos ojos el tema de la calma cambiaria en la Argentina, porque también esperábamos de repente una gran suba del dólar, un movimiento, ¿no?, del dólar, de las acciones, del riesgo país. ¿Qué es lo que está pasando, no? Porque contrasta bastante con lo que pasa a nivel global. Bueno, sí, a ver, Argentina, estamos en un shock, o casi un shock débil a nivel mundial, ¿sí? Se está reconfigurando el mapa geopolítico, a niveles de precios hay un tema, no es el escenario más catastrófico, pero hay un escenario difícil, y a pesar de todo Argentina va bien, ¿sí? Esto en otros momentos nos hubiese golpeado muy fuerte, y eso hay que también ponderarlo sobre la mesa. Nosotros lo que estamos viendo es que esta suba en el precio de los commodities puede pegarnos la inflación, pero puede dejarnos más dólares. Si esto se mantuviera un poco en el tiempo, estamos hablando de unos 5.000 millones de dólares adicionales, lo cual es mucho para nuestra economía, es una buena señal, la estabilidad cambiaria podría ser un poco más duradera. Nosotros pensamos que en algún momento puede haber un rebote en el precio del dólar, pero nada que genere tensión cambiaria. Sí, razonable, porque muchos de los dólares que van a ingresar van a volver a dolarizar, y es razonable porque muchos tienen negocios en dólares. Entonces vemos que puede haber algún rebote en el dólar sin que sea un ruido, sin que sea un problema cambiario, pero hay una calma, y quizás para nosotros desde el punto micro y desde el punto local, regional, estamos viendo algunos brotes verdes en los niveles de actividad y en los niveles de crédito, y esperamos que se vaya acentuando a medida que vayamos llegando al segundo semestre. Ahora, Roberto, yo he escuchado a algunos economistas señalar que el dólar está atrasado. Unos incluso dijeron tendría que estar en 2.500, otros en 1.600. Como que nada, son como cifras demasiado distantes unas de otras, pero otra vez hablan de un dólar atrasado. Sin embargo, bueno, sabemos la determinación que tomó el gobierno por el tema de las bandas cambiarias, que yo creo que ya están bastante, digamos, abiertas. Sí, están bastante abiertas, Antonio. Como vos decís, el dólar debe estar aproximadamente está aproximadamente entre 15 y 16 puntos por debajo del techo de la banda. O sea, ha quedado bastante lejos, con lo cual ahí lo que mencionaba también, esta calma cambiaria, el gobierno tranquilamente podría dejarlo subir hasta empezar a atacarlo mucho más arriba, ¿sí? Claro. Entonces no se ve que haya como que un incentivo a que el gobierno tenga que venderme dólares más baratos. Es verdad que si sacáramos el cepo no sabríamos el precio del dólar y podría ubicarse un poco más arriba. Eso, o sea, hay que dar la derecha por el beneficio de la duda, ¿sí? Ahora, en este escenario en donde se habla de tantos miles de millones de dólares en inversión, que obviamente no van a entrar en un día, que con el tema del crisis, con el tema de un buen año de exportaciones, que solo por la suba de precios hasta ahora y con las lluvias se han incrementado la posibilidad de obtener $5.000 adicionales de exportaciones, con una dolarización muy excesiva el año pasado. Nosotros pensamos que el dólar puede seguir atrasado y que en caso de recomponerse un poco va a seguir atrasado, para el gusto de muchos economistas. Esto en algún momento se llamó la enfermedad holandesa, ¿sí? Que es cuando un país, una economía exporta mucho de un sector, que fue el caso de Holanda, que fue el yacimiento de gas y petróleo, y nosotros tendríamos más minería, gas, petróleo. Entonces podemos ver un escenario de dólar atrasado. El tema es cuán atrasado, ¿sí? Pero no nos extraña. Sí, además el dólar está barato en el mundo, ¿no? Así es que... Eso lo venimos diciendo, Antonio, exactamente, es una política porque eso nos ayuda con el precio del petróleo, nos ayuda con el precio de los commodities, con el precio del oro. Argentina exporta oro y plata en menor medida, pero sin lugar a dudas estamos en ese ciclo económico en donde tenemos que saber aprovecharlo, ¿sí? Tenemos que ser muy responsables a la hora de hacer política macroeconómica, de manejar este excedente. Son temporales, ¿sí? O sea, esto no dura para siempre, sino son ciclos económicos. Te quiero preguntar sobre un tema importante que es el tema de las reservas. Sabemos que el Banco Central está comprando, ya lleva no sé cuántos días consecutivos comprando dólares. También el Ministerio de Economía absorbió pesos.
Pero el tema es que a pesar de pagar deuda y de comprar y acumular reservas, no vemos que suban las reservas, que se modifique, digamos, realmente el número de reservas. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el gobierno tiene que realizar distintos tipos de pagos. Vencieron en febrero los reales, vencieron préstamos, o van venciendo también préstamos con organismos multilaterales de crédito. Hay algo que con el fondo que tiene que regresar, son unos $1.000 millones. Uh-huh. También las provincias, fundamentalmente provincia de Buenos Aires, tenían que realizar un pago de dólares por un bono que vence en el 2027, pago de interés y amortización. ¿El precio del oro también incide? Incidió un poco, pero ya no tanto, porque ya contó, pero la verdad que al Banco Central todavía van muchos a pedirle, ¿no? Uh-huh. Pero manteniendo este ritmo de compras tranquilo, diario, pareciera que se ha estancado por estos días 50 millones promedio. Sí. Nosotros creemos que eso va a ayudar porque todavía no hemos entrado en la época fuerte de liquidación del bono. Uh-huh. Y en el segundo semestre podríamos tener algo importante en el gas anual, ¿sí? En el petróleo y gas. Uh-huh. Pero para nosotros lo importante, y es donde quizás ayude a bajar el riesgo país y veamos un crédito subiendo a tasas mucho más razonables, quizás un banco central que pueda también aprovecharlo para comprar dólares y que no le pida tanto al Banco Central, es que con la reforma laboral, algo que todavía no está reglamentado, sí, en muchos estratos, desde presidencia, digamos, del Poder Ejecutivo, hasta organismos de control como Comisión Nacional de Valores o Banco Central, uh-huh, es este fondo, el FAD, este fondo por cese laboral, ¿sí? Sí. Que eso va a dinamizar mucho el mercado de capitales, eso va a ir a ahorro, a financiar en parte. Uh-huh. Nos imaginamos, ¿no?, como eran los fondos de pensión, sí, o como pueden ser las empresas aseguradoras, deuda del Estado y también deuda del sector privado productivo. Uh-huh. Y ahí es donde nosotros pensamos que esto no va a ser ahora, va a ser a partir de junio, que puede dinamizar mucho, puede ayudar al gobierno a bajar el riesgo país y obtener financiamiento interno sin necesidad de endeudarse, y por eso pensamos que Caputo habló de no ir a Wall Street a endeudarse, uh-huh, sino manejarlo domésticamente, y ahí es donde nosotros somos más optimistas con respecto al nivel de actividad, al nivel de consumo y al nivel de crédito que recién mencionaba. Estamos empezando a ver brotes verdes. Vemos que tan fuertes son los brotes, pero pensamos que hacia el segundo semestre esas condiciones van a ser más favorables y pensamos ver a un Banco Central ya así por encima de los $50.000 millones de reserva. Bien, sí, esperemos, pues la reactivación económica es necesaria, hay muchos sectores que la están pasando mal y bueno, muchas empresas que están cerrando están viendo que nada, es mejor producir en otro país que aquí en la Argentina, entonces cierran acá y se van a otro lado, como Lumilagro. Por lo tanto, bueno, habría que ver todas esas variables, ¿no? No sé, sí, va a ser, y por regiones va a ser más lento y más rápido. Mendoza viene un poco más complicada, uh-huh, por su industria, la industria vitivinícola no la está pasando muy bien, ¿no? Bien. Cierta parte del agro Mendoza, sí, tampoco. No. Sí, para la pampa húmeda le va bien, pero acá el agro no le está yendo bien. Bueno, Roberto, cerramos la semana. Muchísimas gracias y que tengas un lindo fin de... Bueno, muchas gracias, igualmente. Buen fin de semana para todos. Gracias, adiós, hasta luego. Ahí estaba Roberto Cuchetti, economista de Portfolio, hablando de, bueno,